Bien, estábamos por acá, ¿verdad? Cuando suma y resta de fracciones con diferente denominador. Entonces decíamos que se saque el mínimo común múltiplo de los denominadores, sacando los factores comunes, ¿verdad? Entonces, este 10. Entonces se decía que para operar se divide, ¿verdad? Se pone una fracción con el denominador, que es el común denominador, que sale el mínimo común múltiplo de los denominadores. Luego se divide, ¿verdad? Ese denominador entre cada denominador. 10 entre 2 da 5, que multiplica al numerador de la fracción, de la primera fracción, ¿verdad? Menos, como aquí hay menos, se escribe aquí menos también. Si hubiera sido más, se escribe más, decía, ¿verdad? Luego, con la otra fracción se hace lo mismo. 10 se divide entre, entre 10, ¿verdad? El denominador de la segunda fracción. 10 entre 10 da 1, ¿verdad? Que multiplica al numerador de arriba, ¿verdad? Bien, entonces se opera 1 por 5 da 5 y 3 por 1 da 3, entonces queda 5 menos 3. 5 menos 3 da 2 décimos, pero es simplificado, ¿verdad? Ambos tienen mitad, ¿verdad? Entonces mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5, ¿verdad? Tienen factor común, ¿verdad? Entonces el resultado final es un quinto, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas, si está claro hasta el momento, me dicen, si hay dudas, me interrumpen en cualquier momento, ¿verdad? Bien, tema 3. Bueno, entonces concluimos con el tema de fracciones. Pasamos al tema 3. Exponentes. Estas propiedades de exponentes son importantísimas, ¿verdad? Para esta clase, tanto para el primero, segundo y tercer parcial como para las clases que matemáticas es requisito, precálculo y para cálculo, ¿verdad? Entonces, estos no, importante tenerlos. Ahora, para examen, ustedes pueden traer el listado de fórmulas de todos los temas que hemos visto, pueden traerlo en una hoja aparte, copiarlo y tenerlos a mano, porque no me interesa tanto que se las memoricen, sino que las sepan aplicar, ¿verdad? Bien, entonces el tema de exponentes nos dice que si m es un entero positivo, entonces, a la m se define como el producto de m factores a multiplicados a la vez. Es decir, a la m equivale a a b, m veces, ¿verdad? Es decir, si tenemos a la 3 a la 3 a la 3 esto es igual a por a por a, ¿verdad? Un poco torcido, pero espero que se entienda, ¿verdad? A, o sea, tres veces.
En la potencia, es decir, el exponente indica el número que se multiplica la base por sí misma, ¿verdad? Bien, en la expresión a a la m, m se llama potencia, el exponente se llama potencia y a es la base. Leyes de los exponentes. Estas leyes son importantísimas. Hay mucho más leyes que estas, ¿verdad? Pero considero que estas son las más importantes, ¿verdad? Que las más básicas para la clase, ¿verdad? Lo que ustedes van a aplicar y yo lo voy a enfocar, ¿verdad? Los ejercicios. Entonces, la primera ley nos dice que a la m por a la n, es decir, cuando se multiplican dos potencias de igual base y diferente exponente, se copia la base y se suman los exponentes. Esto es para la multiplicación de potencias de igual base. Para la división de potencias de igual base, diferente exponente, se copia la base y se resta los exponentes, el de arriba menos el de abajo. O sea, a la m por a la n es igual a la m menos n. Tercera, esta es potencia elevada a una potencia, es decir, una potencia con un exponente elevado a un exponente. Entonces se copia la base y se multiplican los exponentes, ¿no? Entonces estas fórmulas es importante que las copien y las tengan a mano, ¿verdad? Ahora, un producto de A por B elevado a una potencia M equivale al producto de la potencia a la M multiplicado por la potencia B a la M, ¿verdad? O sea que un producto elevado a una potencia equivale al producto de dos potencias con el mismo exponente, ¿verdad? Y diferente base, ¿verdad? Bien, otra propiedad. A sobre B a la M es igual a la M sobre B a la M, ¿verdad? Es decir, que la división de dos valores elevado a un exponente equivale a la división de dos potencias que tienen el mismo exponente. Ahora, este radical, ¿verdad? Raíz enésima de a la m es igual a la m sobre n. Es decir, que cuando vemos un radical equivale a una potencia con un exponente fraccionario, ¿verdad? Donde el índice del radical eh, n es en el exponente, es el denominador y el valor el que esté elevada a la base dentro del radical va a ser el numerador del exponente. Por ejemplo, adelantándome un poco, tenemos raíz cuadrada de A, ¿verdad? Cuando el índice del radical es 2 no se escribe. Y cuando no aparece un 1 acá, cuando no aparece exponente, es que el exponente es 1. Entonces esto se puede reescribir como la potencia a la 1 sobre 2, ¿verdad? Porque cuando el índice de radical es 2, ¿verdad? El subíndice radical es 2. Entonces aquí se aplicaría, ¿verdad? Esto adelantando, ya hay ejemplos en la otra diapositiva, pero me estoy adelantando un poco, ¿ve? Entonces aquí se aplica el concepto, ¿verdad? Esta propiedad, ¿verdad? Tenemos a la negativo m es igual a 1 sobre a la m. Es decir, que una potencia con exponente negativo equivale a 1 dividido entre la potencia, pero con exponente positivo. Y a la m equivale a 1 sobre una potencia con exponente negativo, es decir, lo recíproco de esto, se puede decir, ¿verdad? Y la última propiedad que a elevado a la cero es igual a 1, es decir, todo exponente elevado
toda potencia elevado a exponente cero es igual a uno positivo, siempre y cuando a sea diferente de cero, es decir, aplica solo para valores diferentes de cero. Cero sobre cero ese no está definido, ¿verdad? Cero elevado a la cero no está definido, pero sí cualquier valor, menos uno a la cero, 2 a la cero. Eh, Veamos ejemplos. Tenemos 4 a la 2. Estas propiedades de exponente son básicas para operaciones algebraicas, ¿verdad? Porque cuando multiplicamos variables x a la 3 por x a la 4, entonces ahí se suman los exponentes y se copia la variable x. Ejemplos, tenemos 4 a la 2 por 4 a la 3, entonces se copia la base y se suman los exponentes. Es decir, esto equivale a 4 elevado a la 2 más 3, la suma de los exponentes, igual a 4 elevado a la 5. Inciso B, aquí se combinan varias propiedades, ¿verdad? Dice 3x a la 5. Entonces, aquí arriba se aplica esta propiedad, ¿verdad? Que un producto elevado a una potencia equivale al producto de las potencias con el mismo exponente. Entonces, esto es igual 3x a la 5 equivale a 3 a la 5 por x a la 5. Y aquí x a la 7 es igual a x a la 7. Aquí hay un exponente 1 cuando la variable está sola. Es que tiene un exponente es 1 y 1 por 7, 7. Luego nos queda. Ahora, aquí tenemos que, como aquí nos queda una división, ¿verdad? De x a la 5 entre x a la 7. Entonces, se aplica la segunda propiedad, que a la m sobre a la n es igual a la m menos n. Entonces, x a la 5 sobre x a la 7 se copia la base y se resta el exponente, el de arriba menos el exponente de abajo, como dice la propiedad, ¿verdad? Entonces, 5 menos 7, esto es igual a menos 2, menos 2, ¿verdad? Bien, ahora nos queda 3 a la 5, pero x a la menos 2 se le aplica otra propiedad, ¿verdad? Otra propiedad del exponente negativo que nos dice que a la m, a la negativo m es igual a 1 sobre a la m. Entonces este 3 a la 5, queda 3 a la 5, solo se copia por x a la menos 2, que es igual a 1 sobre x a la 2, que estamos aplicando la propiedad cuando hay un exponente de una potencia con exponente negativo. Y por último, estos solo se multiplican. 3 a la 5 por 1 sobre x a la 2, entonces consideramos que esta es una fracción con denominador 1, ¿verdad? Solo que el numerador expresado en forma de potencia. Entonces multiplica numerador por numerador, denominador por denominador, ¿verdad? 3 a la 5 sería igual 3 a la 5 sobre x a la 2 expresado como una división de potencia. No sé si no hay preguntas. Bueno, ahora tenemos este producto, ¿verdad? X a la 2 por x a la 4 menos 2x. Si ustedes observan, esta es una operación que se aplica a la propiedad distributiva, pero a la vez, al multiplicar, tenemos que aplicar leyes de exponentes, de multiplicación de potencias de igual base. Es decir, aquí multiplica x a la 2 por x a la 4 y x a la 2 por menos 2x. X a la 2 por x a la 4, copiamos la base y sumamos los exponentes, la primera propiedad de potencias, x a la 6. X a la 2 por menos 2x, más por menos da menos, el coeficiente se copia, ¿verdad? 2. X a la 2 por x, como x cuando está sola, no es que no tiene exponente, el exponente es 1, lo que pasa es que no se escribe, ¿verdad? Entonces, pero se considera, ¿verdad? Entonces, x a la 2 por x
X a la 1 se copia la base y se suman los exponentes. Entonces no me queda este resultado al final. Bueno, y ahí queda, porque como tienen diferentes exponentes, no se pueden reducir a un solo término. Así queda expresado esa suma de dos términos. Esa resta en ese caso. Similar se aplica en el siguiente ejercicio. 2x a la menos 3 por x a la 5 menos 3x a la 4 más x, un polinomio de tres términos. Entonces se aplica igual, ¿verdad? Nada más que en vez de dos términos hay tres, pero la propiedad se aplica distributiva, ¿verdad? No importa si hay más de dos términos. Entonces multiplicamos 2x a la menos 3 por x a la 5. Entonces 2. Aquí el coeficiente es como que hubiera uno, ¿verdad? Es uno que no se escribe, 2. X a la menos 3 más 5. Entonces aquí se suman los exponentes. Menos 3 más 5 da 2, ¿verdad? Menos 3 más 5, ustedes suman, da 2, ¿verdad? O sea, como tienen diferentes signos, se restan, se pone el signo el que tiene mayor valor absoluto de ellos, que es el positivo. 2 por menos 3 más por menos da 6. Menos 3 más 4, el exponente da 1. Lo escribo solo para cuestión didáctica, pero no sería necesario escribirlo. Cuando el exponente es 1, no es necesario escribirlo, se puede obviar, ¿verdad? Solo se escribe x. Y 2 por x a la menos 3 por x, 2 por x a la menos 3 por x se multiplica 2 por 1, 2, x a la menos 3 por x a la menos 3 por x, aquí hay exponente 1 menos 3, más 1 es igual a menos 12, me queda el exponente. Bien, aquí solo habría que reescribir al final 2x a la 2 solo se copia, menos 6x a la 1 es igual a menos 6x. Y 2 por x a la menos 2 se puede escribir como 2 sobre x a la 2. ¿Por qué? Porque este x a la menos 2, por la propiedad de potencias con exponente negativo, equivale a decir 1 sobre x a la 2 positivo, ¿verdad? 1 sobre x a la 2 positivo. Entonces, y al multiplicarse 2 por 1 sobre x sobre 2 positivo, ¿verdad? Un 2, multiplicando una fracción, 2 equivale a otra fracción con denominador 1. Es igual a 2 por 1 en numeradores y 1x por x a la 2 y me queda la expresión aquí al final, 2 sobre x a la 2, ¿verdad? El último término. No sé si hay preguntas o dudas en alguno de estos ejemplos. Al D no le entendí. Ajá, ¿qué no entiende? No le entendí de lo de sumar y restar los exponentes. Es que se aplica esta propiedad, que multiplicación de potencias de igual base, se copia la base y se suman los exponentes. Ajá. Sí, pero como acá hay exponentes negativos y positivos, se suman, ¿verdad? Entre sí. Por ejemplo, aquí este producto, 2x a la menos 3 por Creo creo menos. que se multiplican los signos, ¿verdad? La ley de los signos. No, aquí los exponentes se suman entre sí. Menos 3 más 5, ¿cuánto da? La calculadora lo pueden comprobar. Menos 3 más 5 da 2 positivo. Positivo. No, lo que yo digo que si el signo de entre los paréntesis que está Sí, en el exponente es negativo, se va a sumar, se va a multiplicar sí, por el.
o el signo que está entre paréntesis, no es si me Del explico. coeficiente, me dice, el que multiplica. Ujú. Sí, Sí, ahí sí. depende del signo que va a dar el resultado del exponente, Sí, ¿no? sí, correcto. Para coeficientes, sí, ley de signos de multiplicación, pero para los exponentes se suman, es ley de signos de suma y resta, de suma, ¿verdad? Bien, entonces aquí en el siguiente, 2 por menos 3, entonces aplica la ley de signos de multiplicación. 2 por menos 3 más por menos menos 6. X a la menos 3 por X a la 4 se aplica la propiedad de multiplicación de potencias de igual base. Se copia la base y se suman los exponentes. Menos 3 más 4 da 1, ¿verdad? Que no es necesario ponerlo aquí, ¿verdad? Pero yo por cuestión didáctica, para que se comprenda, lo escribo, aunque no, cuando hay exponente uno no es necesario. Y de manera similar se hace el último producto, ¿verdad? De 2x a la menos 3 por el último término. 2 por positivo uno sería 2. X a la menos 3 por X se copia la base y se suman los exponentes. Menos 3 más uno. Menos 3 más uno da menos 2. Y la última parte es que en este, como me queda un exponente negativo, aplico esta propiedad, ¿verdad? Esta propiedad de con potencia con exponente negativo es igual a uno sobre la misma potencia, pero con exponente negativo, solo que me salto este paso, solo lo pongo el resultado de un solo, ¿verdad? O sea que esto es igual a 2 por uno sobre x a la 2, ¿verdad? ¿Qué me queda esto? Entonces no sé si explico la duda que me estaba preguntando. Sí, a lo último, de lo último es lo que no sé. Este, Sí, ahí. es que me queda 2, que voy a borrar esto. Voy a borrar una parte aquí. Mire, 2 por x a la menos 3 por x, aquí sumo menos 3 más uno. En eso está claro, ¿verdad? Sí, ahí sí. Bien. Entonces lo reescribo, bueno, para cuestión de ejercicio lo pueden dejar, cuando aparezca el negativo lo pueden dejar negativo, ¿verdad? El término con exponente negativo, si quieren, ¿verdad? No. Pero para que se comprenda la propiedad, yo aquí reescribo la última parte, ¿verdad? 2 por x a la menos 2. Ajá. ¿Dónde le aplico esta propiedad? A la menos m es igual a uno sobre a la m. La M. Entonces, este 2x a la menos 2 equivale a decir 2 por uno sobre x a la 2. Entonces, y aquí yo pongo el resultado ya final, ¿verdad? Ok, ya. Entonces ya se entendió. Sí, ya. Ah, Gracias. bueno, ok, bien. Y el último ejemplo, menos 2 a la cero. Ustedes pueden comprobar en la calculadora, pueden poner cualquier número, 1.5 elevado a la cero, y van a ver que todo número le da cero, ¿verdad? 5 a la cero es cero, 4 a la cero es cero. Si tuvieran la calculadora a mano, sería bueno que comprobaran ahorita. Menos 1000, que fuera menos 1000 elevado a la cero, no. Entonces, ahora, eh, digamos, la tecla de potencias en las calculadoras Casio es una tecla que es como un triángulo apuntando el vértice para arriba, ¿verdad? Un triángulo, semitriángulo que apunta el vértice hacia arriba. Es decir, se escribe 2, se aplica la tecla de exponente y cero, y entonces ahí el resultado les va a dar uno, ¿verdad? El resultado les va a dar uno. Ahora, cuando apliquen
una potencia a un exponente negativo, tienen que usar paréntesis. Si no usan paréntesis con la calculadora, si lo quieren hacer con calculadora, entonces tienen que usar las teclas de paréntesis. Hay un paréntesis que abre, ¿verdad? Después el número, después el paréntesis, el signo, el número, después hay un paréntesis que cierra, ¿verdad? Hay teclas así, así aparecen las teclas, un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra. Y después la tecla de potencia, 0, y le va a dar 1. Porque si no ponen el exponente, no les va a dar 1, les va a dar -1 y eso es incorrecto. Porque la propiedad dice que todo exponente elevado a 0 debe dar 1 positivo. Si no usan paréntesis, cuando se eleva un negativo a un exponente 0, no le va a dar el resultado correcto, ¿verdad? Entonces, toda potencia con exponente 0 va a ser igual a 1 positivo. Bien, entonces esto es lo que es propiedades de exponentes. Importante que copien esas fórmulas de exponentes porque estas son básicas para el desarrollo de los temas, para la comprensión, ¿verdad? De los temas y poder desarrollar ejercicios, ¿verdad? Con los temas que vamos a seguir viendo. Bien, tema 4. Entonces terminamos con exponentes, pasamos a las operaciones algebraicas. Una expresión algebraica con variables que contienen exponentes enteros positivos, si consta de un término se llama monomio. Si consta de dos términos se llama binomio. Si contiene tres términos se denomina trinomio. Si tiene cuatro términos en delante se llama polinomio. Ejemplos de monomios tenemos 2x a la 2 menos 5x, un medio, una constante. Ahora, también hay otras clasificaciones. Dice que el exponente más grande que tenga la variable en un polinomio se dice que es del el grado. Se dice, digamos, este sería un monomio de grado 2, este es un monomio de grado 1 porque el exponente es 1. Y en este caso, cuando no hay variable, se dice que es un grado 0, pero eso sí, adicional. Ahora esto si ustedes consultaran en algún material, ¿verdad? En algún libro. Libros de consulta que yo subí en Digital 3 ahí, ¿verdad? En el campus virtual, ustedes pueden verlo si gustan. Entonces, bueno, pero según el número de términos, los polinomios, si solo tienen un término, se conoce como monomio, ¿verdad? Estos son ejemplos. 2x a la 2, aparece solo este término, menos 5x y un medio. Binomio son expresiones que contienen dos términos, que esos términos suman o restan entre sí, ¿verdad? Términos que tienen el exponente de la variable puede ser un término con variable y otro con exponente. En álgebra, a la letra que aparece se llama variable, ¿verdad? Y el término que no tiene variable se conoce como constante, binomio. Entonces tenemos este ejemplo, 3x más 2, un binomio que consta de dos términos que están sumando entre sí. Este es otro ejemplo, ¿verdad? X a la 2 menos 5x. Dos términos que tienen variable, pero tienen diferente exponente la variable. Y tenemos este otro. Ejemplos de binomios, o sea que son polinomios que tienen dos términos. Ahora, trinomio. Trinomios son polinomios que tienen tres términos. Entonces aquí presento dos ejemplos. Primero, x a la 2 menos 5x más 6. Y el otro trinomio es 3x a la 2 más 5x
menos y al cuadrado. Bien. Ahora, hay unas reglas de signos de aritmética que hay que tener presente para operaciones algebraicas. Entonces aquí se presenta esta diapositiva, ley o regla de los signos. Para multiplicación, el producto de dos, entonces ahí aparece multiplicación, ¿verdad? Más por más da más, pero menos por menos da más. Es decir, cuando se multiplican dos signos iguales, el resultado va a ser positivo, ¿verdad? Y más por menos da menos. Y menos por más da menos. O sea, el producto de dos signos diferentes, el resultado es negativo. División. La división es equivalente, la regla, a la multiplicación. Si ustedes observan, es exactamente la misma, solo que en multiplicación multiplica y aquí divide, ¿verdad? Vale la redundancia. Entonces, más entre más es igual a más. O sea que cuando estemos dividiendo signos, se aplica la misma ley de signos de la multiplicación. Más entre más es más. Igual que en multiplicación, que más por más da más. Menos entre menos da más. Más entre menos da menos. Y menos entre más da menos, ¿verdad? Ahora, no sé, tengo que modificar acá, ¿verdad? No se me modificó este. Bueno, ahora para suma y resta, las leyes cambian, ¿verdad? O sea, no es la misma de multiplicación, sino que un poco diferente, digamos. Cuando se suman números que tienen el mismo signo, se suman y el resultado va a tener el signo común de los términos que están sumando. Es decir, si se suma 5 positivo más 7 positivo, se suman entre sí y el resultado va a ser positivo. Si suman menos 5 menos 7 cuando van seguidos equivale que están sumando, ¿verdad? Menos 5 menos 7 esto equivale a una suma. Se suman y el resultado es igual a 12 5 más 7 12 pero el resultado va a tener el signo de los valores que están sumando. Menos 5 menos 7 es igual a menos 12. Menos 5 menos 7 igual a menos 12. Aquí voy a tener que modificar, ¿verdad? Que ahora aquí voy a hacer un cambio. Si tenemos dos números que tienen diferentes signos, por ejemplo, menos 4 más 11, en ese caso se restan entre sí, pero el resultado va a tener el signo del número que está sumando con el mayor valor absoluto. En este caso, mm, espera, se creía que había borrador. Vamos acá a cambiar. Vamos a hacer un cambio acá. Digamos, aquí que no fuera menos 4 sino que tuviéramos menos uno, ¿verdad? Digamos, aquí que tuviéramos menos uno más 11. Entonces, si tienen diferentes signos, entonces restan entre sí. 11 menos uno, ¿cuánto da? 10. Da 10, ¿verdad? Pero, ¿qué signo va a tener? El signo del mayor de ellos, ¿verdad?
del que tiene mayor valor absoluto. O sea, mayor valor absoluto, mayor cantidad sin tomar en cuenta el signo. Entonces, tenemos -1 y 11. El de mayor cantidad sin tomar en cuenta el signo es 11. Entonces, el resultado sería 10 positivo en este caso, ¿verdad? Ahora, vamos a cambiar este. Que no fuera -8, sino que el resultado fuera, que no fuera -8, sino que fuera -8 más 2. ¿Cuánto sería el resultado ahí entonces? No sería este, ¿verdad? ¿Cuánto sería el resultado? -8 más 2. Entonces, cuando hay dos números de diferentes signos, se restan entre sí. Sería 8 menos 2, sería 6, ¿verdad? Pero es negativo, ¿no? 6 negativo, porque el que tiene mayor valor absoluto lo acompaña un signo negativo, entonces sería el resultado negativo, negativo 6, ¿verdad? Sería el resultado, negativo, negativo 6. Si fuera al contrario, si tenemos -2 más 8, ¿cuál sería el resultado? 6 positivo. 6 positivo. Compensa, es como en la contabilidad. Digamos, si son más los gastos son más grandes que los ingresos, entonces hay una pérdida, ¿verdad? Entonces ahí se puede indicar con negativo las pérdidas, ¿verdad? Aunque, bien. Entonces hay que recordar, en suma y resta son diferentes, o sea que si suman números del mismo signo, se suman y el resultado va a ser el mismo signo de los valores que están sumando, pero si tienen diferentes signos, se restan entre sí y el resultado va a tener el signo del que tiene mayor valor absoluto, ¿verdad? Por ejemplo, en pérdidas, digamos aquí -5, -7. Si a alguien se le pierden 5 lempiras y después se le pierden otros 7 lempiras, entonces lo que ha perdido son 12 lempiras en total, ¿verdad? O sea que es un valor negativo, lo suma de las dos pérdidas que tiene, ¿verdad? Igual, si alguien gana 5 lempiras, después gana 7, va a ganar 12. Pero si se encuentra 5 lempiras y después le pierde 7, entonces entre esas cantidades va a haber una cantidad negativa, ¿verdad? Digamos que fuera así, 5 menos 7. Hace una apuesta y pierde 7 lempiras y solo tiene 5, o sea, le faltan 2, ¿verdad? 5 menos 7, entonces se restan entre sí 7 menos 5, 2, o sea que tiene una deuda de 2 lempiras. Bien. Entonces espero que esto se aclare. Ahora yo voy a modificar esta diapositiva y voy a poner otros dos ejemplos que se denote cuando se están sumando dos valores de signo diferente, ¿verdad? Esto lo voy a modificar, ¿verdad? Para que, para que para que ustedes lo tengan como estudio ahí, ¿verdad? Para archivo de recurso de estudio, ¿verdad? Que verifiquen. Ahora vamos con operaciones algebraicas. Vamos a hacer una resta.